Muy buenos días, bienvenidos a esta cuarta generación euro de la semana, jueves ya 6 de marzo, 6 de marzo. Vamos avanzando poco a poco en el calendario de 2025. Ejército europeo sí, ejército europeo no, ejército europeo ¿para qué? Vaya por delante una consideración no solo de orden económico, que estas las vamos a hacer inmediatamente en un par de minutos con mi buen amigo y compañero, el analista político y analista económico Borja García, sino una consideración de orden político que ya he deslizado, es mi opinión y además está fundamentada en la escucha de quienes saben mucho más que yo y que me han ido dando sus opiniones y su expertise en los últimos días y que he repetido ya, pues creo que el otro día lo comentaba aquí con Alfonso Rojo en 24/7 y en alguna ocasión también creo que he deslizado ya esta explicación en la retaguardia. Yo no creo mucho en el ejército europeo y os voy a explicar por qué. Un ejército constituido formalmente como tal y organizado como tal, con un andamiaje de medios tanto humanos, lógicamente, tropa, marinería y militar, pues lo que es puramente el aparataje militar y los medios que se requieren. Bueno, pues hasta anteayer, pues ¿qué necesitabas? Muchos tanques, muchos aviones, mucha fragata, mucho buque de guerra. Hoy en día ya sabéis que los modernos conflictos bélicos básicamente se libran en lo que los especialistas y los expertos en seguridad y los militares, por supuesto, denominan guerra híbrida, y ahí cabe todo. Hay quien dice, va a empezar la Tercera Guerra Mundial. La Tercera Guerra Mundial, según dicen los que realmente saben de esto, que son muchos menos de los que aparecen en los medios, ha empezado ya hace mucho tiempo. La Tercera Guerra Mundial tiene que ver con el combate que libramos en Occidente contra la barbarie del terrorismo yihadista, del terrorismo islámico. La Tercera Guerra Mundial tiene mucho que ver con la ciberseguridad, los ciberataques, los hackeos masivos. Pequeño paréntesis, en España, los últimos en sufrir, y risas las justas, porque le puede ocurrir a cualquiera, a cualquier empresa o organización de otra naturaleza o a cualquier ministerio, los últimos, digo, en sufrirlos, han sido los señores del sindicato Comisiones Obreras y les deben de haber robado una pila de datos, aunque ellos quieren quitarle hierro al asunto, como Dios pintó a Perico. Antes OHL, creo recordar que fue OHL, Telefónica y alguna otra empresa, alguna otra gran multinacional española, también sufrieron estos ciberataques, estos ataques masivos. Bien, esa es la guerra moderna. Dicho lo cual, la guerra de Ucrania, que al final es de lo que estamos hablando, probablemente pase a la historia como el último conflicto de una era que ya ha dejado de existir. Ha sido una guerra, según parece y según nos han explicado, dejando al margen la propaganda y las intoxicaciones y las manipulaciones informativas propias de cualquier guerra, en las que la verdad es la primera víctima, ha sido absolutamente salvaje, absolutamente encarnizada, absolutamente, pues, en fin, no nos vamos, creo que se me está entendiendo perfectamente, no nos vamos a recrear en los calificativos, pero algo muy parecido a lo que supuso mucho más la Primera Guerra Mundial que la Segunda Guerra Mundial. No en vano, la Primera Guerra Mundial, como sabéis, ha pasado a la historia como la Guerra de las Trincheras. El conflicto de los Balcanes, por ejemplo, que conoce tanto y tan bien, es uno de los españoles que mejor conoce lo que ocurrió durante aquellos 4 terribles y malditos años en territorio de lo que se llamó durante décadas la antigua Yugoslavia, que empezó a desmembrarse no ya desde 1991, fecha en la que empieza la guerra, sino desde 1980, fecha en la que muere el mariscal Josip Broz Tito. Bien, pues la guerra en la antigua Yugoslavia dejaba ese saldo que a veces cuenta de una forma tan expresiva y tan gráfica como él sabe hacerlo, Alfonso Rojo, en el que, bueno, pues 100.000 o 200.000 niños, jóvenes, ancianos, no perdieron la vida, no fueron asesinados o no fueron ejecutados en el frente, sino que regresaron a sus casas, pero sin una pierna, sin un brazo, sin una mano o con gravísimas mutilaciones que
lógicamente pues ya les lastrarían de por vida. Si Estados Unidos retira, que ya en las últimas horas hemos visto que no va a ser así, porque al final al señor Zelensky pues no le ha quedado más remedio que agachar la cerviz, decir sí buena al nuevo sheriff del mundo, al nuevo amo del mundo, hacer bueno, pues algo muy parecido a una petición de disculpas, porque Donald Trump no es que le amenazara, es que le retiró completamente en 24 horas, después del incidente de la Casa Blanca, le retiró la ayuda militar. Este conflicto probablemente pase a la historia, por tanto, porque Zelensky al final no tendrá más remedio que aceptar lo que le pongan a la firma, pero en sucesivas aventuras bélicas, porque con tipos, con sátrapas, con locos y con bueno, pues líderes mundiales que más parecen criminales de guerra que políticos, ya no vamos a poder estar seguros jamás, en realidad nunca lo hemos estado. Lo que ha evidenciado todo este lío de estos últimos 3 años es que Europa es un ente inerte en lo político, inerte en lo económico e inerte también en lo militar y en todo lo demás, que desde la Segunda Guerra Mundial, desde Yalta, desde 1945, desde la firma ya del armisticio, de la paz definitiva, ha dependido siempre exclusivamente de los Estados Unidos. Los países de lo que se llamaba el antiguo bloque del Este, pues dependieron hasta 1989, 1990, hasta la fecha de la caída del muro de Berlín, dependieron de lo que era la antigua Unión Soviética, que eso y no otra cosa es lo que aspira a reeditar Vladimir Putin. Valga este largo introito para que saquemos a la palestra un debate o una cuestión que es muy vieja y se ha planteado en muchas otras ocasiones. ¿Es necesario un ejército europeo? Podría ser necesario. ¿Para qué? Para que seamos independientes, para que nos paguemos nuestra propia defensa, para que nos hagamos los señores de este selecto club, o eso se creen ellos, o nos queremos creer todos, de la Unión Europea, nuestra propia defensa. ¿Qué inconvenientes tiene eso? Pues tiene 2, básicamente. Uno, que un ejército responde a la defensa de los intereses de una nación, no de 27, porque solo una nación constituida como tal, como conocemos desde hace ya 2 siglos el concepto de nación-estado, solo una nación tiene unos intereses comunes, los suyos propios. Bueno, hay naciones como España que son tan guays que como según los socialistas, los comunistas, los golpistas y los delincuentes y los proetarras del ETA Matalos, pues es un Estado que alberga varias naciones, cosa absolutamente estúpida y pueril, propia o de sectarios o de analfabetos, pues incluso en España, como somos así de chulos, nos podríamos permitir el lujo de tener varios intereses. En realidad, Francia tiene un interés, que es el suyo, Italia tiene un interés, que es el suyo, Alemania tiene un interés, que es el suyo, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, bueno, vamos a considerarlo así, que no es Europa, pero estos efectos está siendo Europa porque está tomando partido, tiene sus intereses, Bélgica tendrá los suyos, Holanda, hoy Países Bajos, tendrá los suyos, etcétera. Aunar todo eso bajo una misma fuerza militar de defensa no es que sea difícil, es que es completamente y absolutamente imposible. Segunda gran cuestión, ¿quién paga esto? La señora von der Leyen puso el otro día sobre la mesa una cifra que no es ni buena ni mala, es una auténtica salvajada, es una brutalidad, 800.000 millones de euros. Para que os hagáis una idea, 800.000 millones de euros viene siendo algo más del 5% del PIB de todo el conjunto de los países de la eurozona. ¿Quién va a pagar eso? Como dice el maestro Rodríguez Brown, ¡usted, señora! ¡Usted! ¿Y de dónde lo vamos a sacar? Pues ya saben ustedes de dónde lo vamos a sacar. Y además van a reparar en gastos si se ponen a ello, que parece que se quieren poner a ello. No. ¿Qué van a hacer a cambio? Con el argumento sacrosanto, que les ha venido Dios a ver con esto, ya os lo digo yo, de la seguridad, van a relajar, o van a, hasta su práctica y total desaparición, las políticas fiscales. ¿Qué son las políticas fiscales? Por haceroslo fácil para los que no tengáis por qué ser expertos en economía, pues la relajación en el control del gasto, la relajación en el control del déficit, lo que viene siendo más o menos, y van a empezar a pasar dinero de unas partidas a otras, a usted, a mí y a Borja, que le voy a saludar ya, nos van a sangrar a impuestos y va a desaparecer absoluta y completamente
todo el control, si es que lo había, de la elefantiásica deuda que acumula la Unión Europea, que no es otra cosa que la suma de las deudas de los estados respectivos. Esto sería, perdónenme los matemáticos el ejemplo, porque les va a parecer estúpido, a lo mejor absurdo y pueril, como una integral, que es una suma de infinitos sumandos infinitamente pequeños. Pues esto va a ser una suma de casi infinitos sumandos, pero infinitamente ya desproporcionados y elefantiásicos, que no va a hacer más que explotar el equilibrio financiero, el equilibrio presupuestario, muy frágil, muy tenue, del que disfrutan ahora mismo, claro, contra la emisión de deuda y deuda y deuda y deuda, porque aquí, a diferencia de la Reserva Federal Norteamericana, no podemos imprimir ad infinitum dólares y dólares y dólares a casco porro, pero lo que sí puede hacer, y ha hecho durante todos estos años, desde el famoso sermón de las 7 palabras del señor Draghi, es comprar con manos y pies a casco porro deuda soberana, sobre todo de países del sur, deuda griega, deuda italiana y deuda española. ¿Hasta dónde? Pues ya veremos a ver hasta dónde. Don Borja García, muy buenos días. Muy buenos días, Eurico. Bueno, Borja, hoy más agradecido que nunca, te veo y te escucho perfectamente por tu paciencia, cada día tiene su afán y hoy ha tenido el suyo. ¿Cómo ves tú esto del ejército europeo? Es verdad que ya he contado muchísimas cosas yo, de orden político y de orden económico en la presentación, pero quiero conocer tu opinión. Lo primero, ¿es necesario? Hombre, pues estaría bien que lo tuviéramos para no depender siempre del paraguas de una OTAN que al final está pagada abrumadoramente por los Estados Unidos. ¿Nos lo podemos permitir? Pues ese cascabel ya es más difícil colocárselo al gato, Borja. Yo creo que aquí hay varios factores que habría que analizar. Uno de los primordiales es la irresponsabilidad que nos ha llevado a este momento. Es decir, Sí. el aumento del gasto de manera desmesurada de todos los estados durante las últimas décadas, que se han desperdiciado pues, en políticas de género, en ingeniería social, en políticas migratorias completamente autodestructivas. Hemos visto cómo la Unión Europea ha puesto el foco en convertir, en regular todo, hasta tal punto de que la agricultura, la ganadería, el sector industrial en Europa se ha visto afectado casi de manera mortal. Ha aumentado la burocracia hasta el punto de que han tenido que salir a pedir perdón y a decir que a partir de ahora van a esforzarse por relajar esa burocracia kafkiana que tiene a día de hoy la Unión Europea. Y luego también pues pone también de manifiesto el que vamos un poco sin rumbo, porque como bien has apuntado, Eurico, cómo se va a llevar a cabo este ejército europeo, quién va a liderarlo, qué países van a ser los que van de alguna manera a tener más peso en la toma de decisiones, cuáles van a ser sus funciones, porque también eso es muy importante. Y luego volvemos a poner de manifiesto uno de los principales problemas que tiene la Unión Europea, y es que a cada problema que sucede en Europa, la solución es imprimir dinero, ya sea, como bien has apuntado, comprando deuda, ya bien sea imprimiendo billetes, en definitiva, una política en la que el dinero se crea de la nada. Y lo que pasa, lo que se ha puesto de manifiesto a lo largo de toda la historia, es que cuando se toman políticas en las que el gobierno, en este caso la Unión Europea, Bruselas, decide que el dinero es infinito y se puede crear de la nada, el dinero acaba valiendo nada. Que el dinero acabe valiendo nada implica inflación, implica mayores precios, implica que los ahorros de las familias cada vez van a ser menores, aunque no gasten nada, porque su dinero va a valer menos, indica que el coste de vida va a aumentar, e en definitiva lo que indica es que por H o por B, los europeos, los ciudadanos, los que no tenemos nada que ver, vamos a ser los que vamos a tener que pagar la factura de las irresponsables políticas de Bruselas nuevamente, y lo vamos a pagar sacrificando nuevamente y rebajando nuestro nivel de vida y el bienestar social. Está medianamente claro.
Y luego, claro, la opinión pública en Europa está dividida porque sí que es verdad que hay muchas personas que tienen en nuestro país y en todos los demás que tienen una especial sensibilidad con el sufrimiento del pueblo ucraniano y otras muchas pues que sostienen la teoría, adscritas básicamente a determinados partidos que todos conocemos, y es respetable su opción también, ¿eh? Son respetables las de los unos y las de los otros que llevan ya años, tantos como 3, desde que arrancó este conflicto o esta guerra, pues repitiendo en voz alta qué se nos ha perdido en esta guerra, por qué tenemos que enviar ayuda económica o militar, que viene siendo lo mismo a esta guerra, etcétera, etcétera. Y a la que probablemente, pues no lo sé, hombre, claro, me imagino que no serán tan idiotas de crear una tasa especial o una figura impositiva especial para financiar la guerra de Ucrania, pero sí es verdad que las consecuencias las sufriremos todos, porque si se produce esa relajación del gasto, y yo sigo en lo mío, que es el norte y la guía de cualquier pensamiento económico liberal, a diferencia de otros que lo que sostienen es gasto, gasto, gasto y gasto. El liberal pues lo que sostiene precisamente es sí, creación de riqueza, pero sobre todo ajuste del gasto, ¿no? Es la otra forma de verlo que a nuestro entender, y creo que también a la tuya, Borja, es la correcta. Cuando esto ya sea el despiporre absoluto y cuando empecemos a ver, que lo veremos, que con la excusa de bueno, ahora es Ucrania, pues si Dios quiere, pues desaparecerá de la escena en unas semanas en cuanto se firme el armisticio, luego vendrá la reconstrucción, que será también la hora de hacer negocio de grandes piratas y grandes empresas norteamericanas o grandes consorcios de otras muchas nacionalidades, etcétera, etcétera. Pero cuando empecemos a ver que el argumento de pagarnos nuestra propia defensa sirve para dispendios y para despilfarros y para más burocracia y para más impuestos y para más la madre que parió Paneque, que es algo que ya de por sí les gusta mucho a los mandamases de Bruselas, pues a lo mejor la gente se empieza a irritar, sobre todo habida cuenta de que aquí nos irritamos y con razón cuando te los pone un gobierno al que has votado, no has votado, pero que ha sido elegido de las urnas. Pero yo vuelvo también, introduzco otro argumento que alguien dirá, está usted empezando a mezclar muchas cosas. No, al final es todo lo mismo. ¿Quién coño ha elegido a la señora von der Leyen? ¿Quién coño ha elegido al Colegio de Comisarios? Ya sé que es una cooptación entre los distintos países y sobre todo entre los que más peso tienen de la Unión, pero ¿por qué estos tíos me tienen que seguir metiendo la mano en la cartera con la excusa de que es que acabamos de poner en marcha un ejército que está costando mucho dinero? Vamos a ver, una de las cosas que más deberíamos denunciar y más en contra nos deberíamos posicionar es en la pérdida de soberanía en pos de una Unión Europea que al final nadie ha votado. O sea, habría que cambiar las reglas para que los países pudieran por lo menos fiscalizar la manera en que se lleva a cabo el poder y los ciudadanos de cada país pues puedan de alguna manera expresar su conformidad o disconformidad con las políticas que emanan de allí y que al final acaban afectando a todas las economías y a todos los ciudadanos en general. La pérdida de soberanía la hemos ido perdiendo poquito a poco hasta que nos encontramos con una situación como la que está pasando, que de repente se pone de manifiesto que sí que es verdad que hay un problema de defensa en Europa, pero un problema de defensa que lleva arrastrando décadas con países que han delegado voluntariamente su defensa en Estados Unidos y en la ONU y en definitiva en todo menos en aumentar su gasto militar y tener una capacidad de respuesta ante una invasión o una agresión de un país externo. Y luego pues esa Unión Europea que encima no solamente nos quita gobierna, hay leyes que son como supranacionales, perdemos la soberanía, sino que además se ascribe unas reglas que son solamente para ellos. Como von der Leyen decía que esos 900.000, 800.000, 900.000 millones de euros, pues que no van a contabilizar en el déficit de los países. Vamos a ver, señora, eso es hacerse trampas al solitario. Si no contabiliza por un lado, contabilizará por el otro. Pero el hecho es que esos 800.000 o 900.000 millones de euros habrá que pagarlos porque encima los han contabilizado como 800.000 o 900.000. Es decir, saben la cifra. Esa cifra tendrá que salir de algún sitio. Claro. Aunque no la pongas y la incluyas en el déficit o en la deuda, la tendrás que pagar de alguna manera.
Lo que pasa es que lo que no quieren decir es que, como estaba apuntando antes, al final ese gasto lo vamos a pagar nosotros. Lo vamos a pagar nosotros con, pues eso, con una fiscalidad más agresiva, lo vamos a pagar nosotros a través del impuesto a los pobres, que es esa inflación que vuelve a rondar el peligro de que se disparen de nuevo en Europa, y además se unen dos factores, que es ese aumento del gasto y esa promesa de relajación incumplida en sectores clave como son el agrícola o el industrial. Luego el tema de Ucrania, yo creo que es una cosa que también debería hacernos pensar qué pasa. Yo entiendo la solidaridad con el pueblo ucraniano, que recordemos que, o sea, que fue el país que fue invadido. O sea, y esto es un hecho evidente. Pero también hay que tener en cuenta que la situación actual es un gobierno, o sea, un país, una potencia nuclear como es Rusia, gobernada por Putin, que está, está en el polo opuesto de llegar a un acuerdo de paz que no sea quedarse con parte de los territorios que ha invadido, y también la conformación de dos bloques. Digo, cuando se inició esta guerra, dos bloques en el momento en el que estalló la guerra en Ucrania. Recordemos que estaba Rusia, esos acercamientos con China, esos acercamientos con India, esa ruptura del mundo en dos polos opuestos, que recordaba un poco a la Guerra Fría, y como con la llegada de Trump esa tendencia ha cambiado, porque Trump ha dicho, yo creo que en este punto, de manera un poco inteligente, estaba perdiendo de alguna manera el ser la potencia líder mundial, estaba perdiendo peso en el mundo, y con este movimiento de intentar apaciguar las aguas en Ucrania, lograr ser el mediador de paz entre Rusia y Ucrania, pues también desestabilizar esa simbiosis Rusia-China, e intentar volver a ser el que lleva el timón de la economía a nivel global. Trump ha pasado por encima de Europa, porque Europa, aparte de haber tirado la toalla en el tema de la defensa, también ha tirado la toalla a nivel como civilización. O sea, no sabemos hacia dónde vamos, no sabemos qué queremos, y simplemente pues estamos buscando arrimarnos al hermano mayor que mejor nos trate. Yo creo que es un error de Europa. Yo creo que Europa debería tener más peso, debería ejercer poder real, porque además creo que lo tenemos, sobre todo a nivel comercial, pero también a nivel de valores y de defensa de una civilización de la que nos deberíamos sentir orgullosos, y que parece que desde Bruselas lo único que hacemos es ponernos de rodillas y pedir perdón. Entonces yo creo que si Europa hace estos cambios, o sea, empieza a dar más soberanía a los países, empieza a decir y empieza a gobernar para que mejore el bienestar de los ciudadanos, y sobre todo abandona la senda del gasto absurdo, de la impresión de dinero y al final de jugar con la inflación y con el bienestar de los ciudadanos, pues es como Europa puede salir de este hoyo en el que se ha metido de manera voluntaria desde hace ya décadas. Está meridianamente claro. Oye, te voy a pedir ya, antes de despedirte, Borja, y abuso simplemente 2 minutos más de tu tiempo, nos salimos de este monotema al que yo hoy quería dedicar, pues porque lo estuve meditando esta noche y esta madrugada. He estado escuchando y lo he compartido contigo esta mañana, algunos otros canales de buenos amigos donde también inciden en este asunto. Me ha inspirado Mar Vidal, y luego pues hemos estado también leyendo distintas informaciones que en torno a esto se han publicado en los últimos días en algunos digitales, y me parecía interesante dedicar al menos una generación euro, al menos media hora, a tratar sobre este asunto. Te pido una valoración, insisto, nos salimos, pero es el asunto político sin duda estrella de la semana, sobre ese pacto que ahora tendrá que revalidar el Congreso, mucho cuidado, firmado por el gobierno socialcomunista, socialista. Los comunistas se han desmarcado. Creo que escuché a la señora Belarra ayer decir que ellos no firman esto ni aunque les pongan una pistola. Habrá que verlo, porque Podemos es un poco como Junts en ese aspecto, no, y al día siguiente es sí, no. Ese traspaso, que a ellos no les gusta que se le llame traspaso, hablan de cesión,
de las competencias en materia de inmigración a los señores golpistas y supremacistas catalanes. Y lo más grave, ellos van a poder decidir pues a quién se expulsa. Expulsarán inmigrantes sin papeles, pero a ti y a mí, que somos del Ebro para abajo, si les caemos mal, también nos pueden expulsar, o a un tío de Jaén, o a un tío de Cáceres, o a un tío de Lugo que les caiga mal, o de esos del Rey Católico. Se inicia una suerte, sé que es un poco brutal, suena un poco brutal lo que voy a decir, de limpieza étnica en Cataluña. ¿Qué será lo siguiente? ¿Que los señores golpistas y delincuentes invoquen la pureza de raza para ser admitido no ya como catalán con pleno derecho, sino como conviviente en alguna de las 4 provincias catalanas, Borja? Pues mira, el siguiente paso, que ya se empieza a vislumbrar, es que como ellos ya no solamente pueden expulsar, sino que lo que también pueden hacer es decidir quién se queda, exigir el catalán como requisito indispensable para residir en Cataluña. Claro. Es decir, al final lo que ha conseguido, o sea, lo que está consiguiendo el independentismo catalán es crear una nación paso a paso hasta que, porque tiene al gobierno de rodillas. Entonces, y tenemos un gobierno que al final Pedro Sánchez se ha convertido en el principal actor del separatismo. O sea, no hay nadie que haya hecho más porque Cataluña acabe siendo un país independiente y se rompa la unidad de España como es el Partido Socialista y Pedro Sánchez. Es increíble la cara dura que tienen, porque cada cosa que dicen es que esto ya, o sea, yo nunca he visto a un gobierno, es que no me cabe en la cabeza cómo la gente no se da cuenta cuando hace un mes te dicen que algo es inconstitucional, que es ilegal, o sea, que se salta la Carta Magna, la ley que está por encima de todo, te dicen que es inconstitucional y al día siguiente te dicen que no solamente es constitucional, sino que bueno, que va a ser lo mejor que se ha inventado después del fuego. Es que es de verdad, o sea, claro. es un despilfarro o sea, yo qué sé, o sea, es que son, al final son eso, es que son unos miserables sin valores que son capaces de decir que una cosa es blanca al segundo, decir que es negra, venderlo con una sonrisa y encima saltándose todo. Es que han rebajado el delito de sedición, o sea, han eliminado el delito de sedición, han rebajado de malversación, han concedido indultos a la carta, luego han concedido la amnistía, que decían ellos que era, y defendían que eso jamás iba a pasar porque era inconstitucional, iba contra la ley. O sea, han hecho lo de Rodalíes, ahora las fronteras, o sea, son capaces de hacer cualquier cosa con tal de mantenerse en el poder, porque para ellos lo único importante es el poder y está por encima el sillón de la Moncloa de Pedro Sánchez que al final que la ley, que la Constitución y que España. En fin, vamos a ver cómo, por cierto, Pachi López se ha lucido. Pachi López, que llamó, creo que fue Pachi López el que llamó a Quim Torra el Le Pen de la política española, pues se ha lucido poniendo ahora su firma negro sobre blanco en este acuerdo de un gobierno nacional socialista, nacionalistas con C, que nadie se me encrespe, y socialistas, claro que lo son, los socialistas, Pachi López, Salvador Illa, Pedro Sánchez y toda esta ganadería, ¿no? Así que enhorabuena, Pachi, te has colocado del lado, por fin, de la derecha más ultra, más supremacista y que más recuerda aquel periodo de entreguerras, sobre todo más primeros de los años 30 y aquella república de Weimar, ¿no? No digo que sea lo mismo, Pachi, pero lo recuerda bastante. No sabemos si dentro de 6 meses os exige que además haya que marcar a los que no han nacido o no son originarios de Cataluña o no tienen no sé cuántos apellidos o no hablan el catalán, si habrá que marcarles también como a las reses, como al ganado o como a los judíos con una estrella de David en plena locura nacional socialista. Enhorabuena, Pachi. Enhorabuena, señores del PSOE. Dime, Borja. Yo creo que al final se cumple esa máxima de que el socialismo solamente funciona hasta que se acaba el dinero de los demás, y en este caso el socialismo de Pedro Sánchez va a funcionar hasta que no quede nada más de España que vender. Así es, desgraciadamente así es. Borja García, compañero, periodista, analista económico y analista político, buen amigo y extraordinario observador de la realidad. Te envío un abrazo, cuídate, muchísimas gracias, hoy, como cada semana, como siempre, y la semana que viene más. Te envío un abrazo, Borja. Un abrazo para todos.
Un abrazo muy grande. Gracias también a todos vosotros. No os vayáis porque en unos minutos la retaguardia. Volvemos enseguida.